Buen día para todos, gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV, otro domingo más por la red, llegando a cada rincón del país. Como lo hacemos siempre, ya pasamos los 300 programas. No es poca cosa mantenernos informados, saber que ustedes están del otro lado y buscar esa mejor calidad de vida para todos es sin duda un compromiso que se renueva cada domingo aquí a las 9:30 a través de esta pantalla, llegando, reitero, a cada rincón del país como no llegan otros medios. Y como siempre, los domingos es un placer estar junto a la presencia de la presidenta de UNASPU, Estela Ovelar. ¿Cómo estás, Estela? Buenas mañanas. Buenas mañanas, Néstor, buenas mañanas. Se va mayo. Nos lleva tan apurado mayo que nos lleva apurado. Nos lleva. Está pasando muy rápido el año. El año pasa siempre igual. Nosotros nos encargamos de que pase rápido, de que nos galopee por al lado, porque nos cargamos de cosas a veces, ¿no? A veces son hermosas cosas, como las tuyas, por ejemplo. Pero ¿sentís que el año va muy rápido ya? Sí, ni que hablar. Pero... Iba a decir vos la edad de cada uno de nosotros, pero no. Bueno, capaz uno que cuando era chico, ¿te acordás que el año era eterno? Capaz que también porque nos movemos más lentos. También. Pero a su vez acumulamos más tareas. Sí, somos muy acumuladores. Y por otro lado nos decían que cada vez que el planeta, para conformarnos todos, ahí está, el planeta Neptuno está cercano a la Tierra, es todo más rápido. Debe ser eso. Debe ser eso. Así no que como Neptuno no nos contesta, la culpa es de Neptuno. El responsable es Neptuno. Pero realmente se nos va el año, sí, con mucha cosa además sin resolver, con otras que aparentemente hay un poco de resolución, pero sí, se va a prisa. Por ejemplo, el 3%, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con eso? Por ejemplo, el 3%, Néstor. El adelanto de hoy es que tenemos la entrevista con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social. Qué suerte. Para fin de mes. Bien. Nos recibe. Y bueno, ya es una luz verde porque... estamos a tiempo, si se resuelven cosas favorables, que esperemos que sí, estamos a tiempo para que se tomen estas medidas de lo que reclamamos desde la organización del 3% a partir del mes de julio como aumento de jubilación. Uno supone, Estela, que el ministro va a dar una pauta, va a decir por lo menos si va a estar ese 3%. Ojalá así sea, ojalá así sea. ¿Sabes qué? Nosotros entendemos, comprendemos también que muchas veces dar respuesta inmediata, porque no es el único que resuelve, ¿verdad? Es Ministerio de Economía, será Presidencia, bueno, pero lo importante es que nos reciba, que nos escuche el porqué de este reclamo, de todo esto. Así que bueno, es una buena noticia, una instancia buena, va a ser favorable. Tal cual. Estela, siguen los temas en la vuelta. El otro día una persona preguntaba, saliendo de la radio, ¿qué pasa con la garrafa, con la canasta? Y se asombró lo que pagó una garrafa, lo que vale una garrafa de 13 kilos. Claro. Es mucha plata. Es mucha plata, Néstor. Y él me decía que de repente usaba una de 3 kilos para una cosa y la de 13 ya tenía pensado en invierno, cuando utilizaba el horno, la colocaba y la sacaba de noche para la estufa. Te parte el alma que un adulto mayor tenga que estar haciendo con peligro además, ¿no? Porque está maniobrando gas, ¿no? Mira, la maniobra pesada. Tal cual, pesada, exactamente. Maniobrando gas y que le dura menos. Tal cual. Porque si tú utilizas una garrafa de 13 kilos para todo eso, para calefaccionarte y para cocinar, dura menos. Sí, ojalá esto también lo podamos conversar en la entrevista. Nos tiene muy preocupados el tema del agua con los jubilados y pensionistas que cobran la mínima o que cobran poco, que no les alcanza. El otro día, la semana pasada, ya nos llegó una información de un jubilado que ya llevaba gastado en agua tomable, en comprar agua, agua envasada, llevaba gastado 750 pesos. Entonces, sin terminar el mes, Néstor. Claro. Y no es que esa plata te quede de más y tú la inviertas en el agua. Es esa plata que no te alcanza y que tenés que sacar de un lado para colocar en otro.
Entonces, sí, es preocupante. Ahora, de acuerdo a lo que nos informó el director, representante de los jubilados, se va a estudiar un poco con el tema de los complejos habitacionales, cómo se llega a esa gente, porque lo único que tenemos es lo que está dando la Intendencia de Montevideo en las policlínicas, ¿verdad? Los pacientes que son hipertensos o tienen un tema cardíaco, les dan una orden para poder comprar. Pero también hay que ir hasta la policlínica, que el médico lo atienda. No es fácil. No son cosas prácticas frente a la necesidad de la gente. Comparto contigo. La practicidad, cuando hablamos de gente mayor, sí, debe ser lo primero, ¿no? Sí. El acceso rápido. Sí, a veces nos cuesta comprender si cuesta tanto llegar hasta la gente en lugar que la gente tenga que llegar a nosotros. Qué contradicciones. Pero bueno, las cosas están planteadas así, nosotros nos seguimos monitoreando un poco todo esto y ver qué es lo que pasa, ¿no? Además, ojalá que vengan las lluvias, ojalá. Que llueva más de lo que llovió el otro día, ojalá. Porque si no la situación a fin de mes va a ser Nunca pensamos esto, Estela, ¿no? Pensé que hasta hace 4 o 5 años menos, jamás se nos ocurrió que el agua, que es contradictorio, porque sabemos que es un recurso finito, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero tenemos un acuífero que nos enseñaron en la escuela, guaraní, tremendo. Y sin embargo tenemos estos problemas, y sin embargo no se han tomado las precauciones que hay que tomar, en fin. Pero el tema, lo que hoy está pasando es que estamos en una situación muy delicada. Claro. Y que el agua la utilizamos para comer, para tomar mate, en fin, ¿no? Pero es que estamos, lo hemos conversado en la organización, estamos frente a una emergencia social. Totalmente. Sí, porque si bien es Montevideo y Canelones, pero estamos frente a una emergencia social. Totalmente. Y siempre lo vemos, que los que menos tienen poder adquisitivo son los que se les hace más difícil poder acceder a tener el agua, ¿verdad? Estela, has estado por todos lados. Bueno, casi. Casi, ¿no? Pero en uno de los lugares donde aparecen esos personajes que uno por ahí quisiera tener en cada lugar, ¿no? En cada pueblo, en cada barrio. Quisiera que fuese vecino de él. Yo te contaba y les cuento más una oportunidad. Cuando en los congresos aparecía la figura de Julio Perrú, era ver aquel ser humano honesto, honrado, muy metido en el quehacer del adulto mayor, pero además siempre contento, siempre sonriente, con su grabador como buen periodista de la vieja época. Sí. En el marco de los 77 años de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fray Bentos, ¿verdad? Que él fue su presidente, integró la comisión directiva. En el marco de los 77 años se realizó este homenaje que se había postergado por la pandemia, porque Julio Perrú nos dejó físicamente en el año 2019. Fue un homenaje muy cálido, y al decir de Galeano, recordar es pasar nuevamente por el corazón. Y se trajeron muchas anécdotas. Incluso estaba con nosotros su hija, su nieto, su compañera de trabajo de tantos años, 50 años, Medora. Y por otro lado, hasta un alumno de él, digamos, esos alumnos de la vida, que creció con él en la radio. Y como tú bien lo dices, a mí sí me dicen cómo pintás a Julio Perrú, y con ese grabador color gris, que hasta en los congresos de ANASPU él buscaba dónde apoyar el grabador para después poder transmitir, porque trascendió Río Negro. Y él además fue secretario regional de la UNASPU, o sea, trascendió la región. Además, como comunicador, un excelente comunicador. Excelente comunicador. Con programas dedicados a la UNASPU, a los adultos mayores. Sí, porque él comenzó un programa en radio, Mateando entre Amigos. Allá me comentaban que, bueno, que desde ese proceso de él en radio, hasta que después continuó en Mateando
con los jubilados. Con los jubilados. Entonces él transmitía todo lo de ONASPO, un hombre muy comprometido con la organización nacional. Tal cual. Y bueno, además de rendir este homenaje al aniversario de los 77 años, que estaba ahí la imagen, que la vamos a mostrar, de ellos, ¿verdad? De los fundadores. Y nos encontramos que con los fundadores, hoy la tesorera de la asociación es la nieta de un fundador. Increíble. Fue mucha la emoción, Increíble. mucha. Y en ese homenaje, bueno, nos acompañaron familiares, amigos, figuras políticas, una carta muy emotiva del intendente, el doctor Omar Laflú, con mucho aprecio a él, recordando al maestro Ernesto Murro, recordando a Sisto Amaro, recordando a Gesa Estari en el periodo que comenzaron las pesquisas oftalmológicas. Claro. Entonces hablaban de otras picardías que por las dudas no las preguntamos, pero bueno, fue muy emotivo. Y antes de llegar a ese homenaje, estuvimos por Dolores, ¿verdad? Por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ajupendol. ¿Cómo está Dolores después de aquella época, aquel momento que pasó tan triste, tan complicado, que resurgió Dolores con mucha fuerza por la ayuda de la gente misma, ¿no? Pero que también muchos adultos mayores la pasaron muy mal con aquel temblor que hubo, aquella situación que se dio con el clima, que complicó bastante, ¿no? Sí, bueno, en sí la ciudad está recuperada, en la parte edilicia, todo eso está recuperada. Nosotros el tornado. Nosotros nos involucramos un poco más con la directiva de Ajupendol, que les ha costado también recuperar un poco, Totalmente. por lo que hablamos siempre, Néstor. La pandemia todavía se nota que ha dejado su huella en los adultos mayores, en las asociaciones de jubilados. Hay adultos mayores que tienen temor a continuar saliendo, lo que hablamos siempre. Pero claro, nosotros lo hablamos ahí, pero ahí tomamos contacto con la realidad, ¿tá? Porque más te dan los nombres como vecinos o como socios. Muy preocupado por las pesquisas oftalmológicas que no se han vuelto a recuperar en la zona. Hay mucha gente para pesquisar. Hay mucha gente para pesquisar. Y además preocupados por el tema de las viviendas, de las soluciones habitacionales. Eso es a nivel del todo el territorio. Y con el tema de la atención en salud. Ellos nos decían que no tienen especialistas. No hay geriatras en muchos lados. No hay geriatras, pero además muchas veces para hacerse diferentes estudios tienen que viajar a Mercedes. Eso les implica otro tiempo. Desgaste, cansancio. A veces tienen quien los acompañe y a veces no. Y el tema económico. Tal cual. El tema económico. Bueno, y en ese marco de cosas la asociación se viene recuperando pasito a paso, pero siempre con muchas ganas de continuar. Un lugar una pasada muy importante fue esa visita, la del hogar. Sí. Está bueno porque aparte no fue una visita que estaba ya prevista, que estaba coordinada, sino que ustedes fueron un día como cualquiera y se encontraron con un hogar de ancianos funcionando bien. Antes de llegar a Fraiventos al hogar, estuvimos en Mercedes, en la Asociación 33 Orientales de Mercedes, también con una charla con la directiva muy buena, muy cálida. Siempre se nos recibe con mucha calidez, con el compromiso que tienen esas asociaciones, filiales de ONASPU con la organización nacional. Y bueno, como tú bien lo dices, ya estábamos en Fraiventos y el presidente del hogar, que además es integrante de la comisión directiva de Fraiventos, nos invitó a visitar el hogar de Río Negro. Y realmente como que fue algo muy fructífero, muy bueno. Pudimos ver la calidad que están atendidas las personas, ¿verdad? Los usuarios. Y bueno, y todo eso con esfuerzo bastante en la comunidad. Si bien reciben algún apoyo de la Intendencia,
y tienen aproximadamente 11 o 13 cupos cama, porque recordemos que el programa de soluciones habitacionales es vivienda y además cupo cama hogar, ellos tienen residentes de cupo cama hogar. Claro. Entonces, pero mucho verde alrededor, jardines preciosos, y de forma, llegamos a una hora que estaban almorzando, entonces bueno, conversando un poco con la gente, principalmente residentes mujeres, y nos decía una de ellas, pero ¿y cómo? Nos falta el vino. Entonces yo, pero bueno, la próxima vez que vaya, le llevaré el vino. Pero que conserven el humor. Sin duda. Porque esa gente, la mayoría, no reciben visitas. Defender la alegría, ¿no? Defender la alegría, decimos, claro. Que siempre lo decimos. Podemos estar discutiendo las cosas más fuertes o peleando en buen término, ¿no? por nuestros derechos, pero defendamos la alegría. Y lo vi ahí, Néstor, en esa gente que a veces, como te decía, no reciben visitas, los días pasan en eso, pero reciben, ellos tienen fisiatra, tienen gimnasia, hay un ómnibus de la Intendencia que también los lleva. En aquel ómnibus convenio BPS Intendencias... Que después queremos hablar de eso, Esther, después de la pausa, porque en algunos lugares está faltando el ómnibus, ese ómnibus tan social, ¿no? Cumpliendo exactamente. Un rol social. Y acá, bueno, como que se está retomando eso con el ómnibus, que también hace mucho bien esas visitas territoriales. Cambiar la vista, cambiar todo eso, lo bien que hace. Hacemos la pausa. Vamos a la vuelta pausa. hay que hablar de la vivienda, tenemos que hablar del programa Ibirapitá, que mucha gente está con la expectativa de ver qué va a pasar, aunque ya más o menos está delineado todo y muestra un cambio a lo que venía al comienzo, ¿no? Bien. Que es muy importante. Y mucho más, ¿eh? Hacemos la pausa, estamos en ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. La tapa de nuestra OMA 60, correspondiente al mes de mayo, muestra en su portada una foto de la última marcha exitosa organizada por la ONASPU allí en Plaza Independencia. Se puede ver la bandera desplegada y muchísima gente con pancartas, con mucha alegría, reclamando por sus derechos. Bajo la foto, un pie que dice: nuestra dignidad está presente. En páginas interiores ustedes encontrarán, como siempre, el calendario de pagos de todo el año. Apuntes para un balance, crónica de Sisto Amaro, secretario general de la ONASPU. En otros titulares se destaca el reencuentro siempre, Estela Ovelar, presidenta de ONASPU, una página entera hablando justamente de lo que fue esa marcha que nos enorgullece a todos. Y también en páginas interiores muchas fotos de lo que fue la marcha, ese encuentro que comenzó en la Plaza del Entrevero y culminó en Plaza Independencia. Un apartado del 1 de mayo, 50 años de la huelga general, jubilados y obreros y estudiantes unidos y juntos por siempre. Fotos de la Regional Centro de ONASPU. Reforma de la Seguridad Social, escribe el economista Gabriel Regalado, asesor de la ONASPU. Más fotos referentes, en este caso, a la Regional Este de la ONASPU. La Comisión de Vivienda nos propone un artículo que dice: la vivienda, un problema acuciante. Nuestra OMA 60, usted lo encuentra en todos los locales de pagos, en las asociaciones y, por supuesto, en la sede de ONASPU, Mario Casinoni 1573. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red. Se nos fue una primera con temas muy importantes, ya por lo pronto la tranquilidad de que este fin de mes va a estar la entrevista con el ministro y que es un plus importantísimo de cara al 3%, Estela. Pero mirando esas imágenes que nos retrotraen al 2015, ¿no? 19 de junio. 19 de junio. Una mañana muy fría, me acuerdo, estábamos ahí. Estaba el querido Oscar Merián, recordado Merián. Cabel, y estaba el que fue presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez Rosas. Se entregaron las primeras 1000 tablets. La alegría, te escuché cantar en aquel momento.
Bueno, eso no lo pasé. Cantaste, sí. Pero qué momento, al venir la gente con bastón ahí, Miguel Brechner, bueno, Baldassari, Wilson Neto en su momento. Cambió tanto eso, Estela. Hoy en día nos damos de cara con un programa Ibirapitá que ya se fue del Plan Ceibal y que nos dejó la imagen muy clara de aquella tablet con posibilidades de verla sin ningún tipo de inconveniente para el adulto mayor, a un pase ahora de un teléfono celular con una pantalla chica, que hay que pagarlo además. Recordemos que el programa Ibirapitá fue un programa con visión de inclusión de nuestros adultos mayores al mundo tecnológico. Que se venía del Plan Ceibal para los niños, ¿no? Exactamente. Entonces, se incluyó, realmente fue inclusivo por el monto que marcaba para tener derecho al acceso a la tablet. Fue inclusivo porque iban a tomar, digamos, los cursos, las clases, el manejo de la tablet a las asociaciones de jubilados y pensionistas con sus pares. Y gente joven iba gente joven, y ese intercambio, como siempre lo decimos, Néstor, ese intercambio generacional que tanto enriquece al adulto mayor y al joven el contacto con el viejo. Entonces fue una rica experiencia, y como me has oído decir muchas veces, esas experiencias deberían de servir para ir mejorando, creciendo, incluyendo. Con una base. Con una base. Construida. Porque nos parece, y en la ONASPU estamos convencidos, que el ir mejorando lo que está es menos trabajoso que si después lo dejamos caer y tratamos de recuperar aquello que había pasado. Lamentablemente está el programa Ibirapitá, se bajó el tope para tener acceso al mismo, lo que se da es un teléfono inteligente, cada vez se da menos porque la gente en la practicidad nos dan la razón de lo que la ONASPU insistía: la tablet es más grande, tiene mejor iluminación, tenía una biblioteca excelente, sacaban fotos, me dirán con el teléfono también, pero el manejo a medida que vamos creciendo, totalmente, el tacto se nos endurece, la vista se nos disminuye, ¿no? Salvando la distancia, Estela, es como pasar de nuestra goma 60, que ustedes ya vieron en la tanda hoy, que ya está el último en la calle, pasar a una cuarta parte de esto, una revista chiquitita, con letras muy chiquitas. Sería imposible que el adulto mayor pueda leerla. Y las tablets en época de pandemia cumplieron una función, yo te diría, primordial. Se comunicaban con sus familiares en extranjero, en las asociaciones se comunicaban, desde la ONASPU nos comunicábamos, algunas asociaciones que sus dirigentes las tenían. Entonces, ¿lo lamentamos? Sí, lo lamentamos. Entonces, esa inclusión, el fin de la tablet, porque no se cortó cebolla en la tablet, se utilizaron. Entonces, ese plan inclusivo lamentablemente hoy no está, porque el que va a retirar un teléfono, por lo general, se lo pasa a un nieto o a un hijo. Algo muy parecido cuando se instrumentó el sistema financiero, la tarjeta de cobro para el adulto mayor. ¿Cuánta gente decía, uy, van a estar en la cola, se les va a atracar la tarjeta, no van a poder, van a perder la tarjeta, va a ser... No hubo ningún caso de eso, salvo excepciones, pero la gente se adaptó enseguida a usarla, el adulto mayor. ¿Sabes qué? Subestima mucho, ¿no? Subestimamos al adulto mayor con el viejito que de pronto, y lo digo con mucho respeto, la palabra viejo es tal cual. Y vieja es aquel que viene perdiendo capacidad. Tal cual. Porque es lógico que hay gente muy grande que puede ir perdiendo esa capacidad de aprendizaje. O quizá los tiempos son otros. De pronto no es que van perdiendo poder de aprendizaje, son otros los tiempos para ese aprendizaje. Entonces, ese caos no lo vimos. Hoy vemos en los cajeros gente grande, que de pronto más lento al digitar, pero es parte de la vida, nos vamos poniendo más lento al caminar. Entonces, esta falta de inclusión, esta falta de visión en la inclusión, en lo personal es lamentable. La Organización Nacional está dentro de nuestras reivindicaciones, porque los hechos nos demuestran que la practicidad del teléfono no es la misma.
Aquellas tablets estaban vetustas, pero las tablets no. No se podía haber hecho un intercambio, pero además, Néstor, las que se le rompieron no tienen derecho a cambiarla, a obtener el teléfono tampoco. Claro. Entonces, esa persona que había aprendido, que sabía, que estaba entusiasmado, hoy lo dejamos en cero. Es preocupante. Este era otro tema que preocupa mucho, como o más todavía, es la vivienda, ¿no? Ese derecho de todos, que cuando se llega a cierta edad, se pasó mucho tiempo esperándola. Yo siempre te pregunto, ¿no? Me gustaría he estado por suerte, y vos también, sin duda, en más de una entrega. No me ha pasado en este periodo que no hemos visto ninguna. Cuando se le entrega las llaves al adulto mayor, ¿no? Esa emoción y saber en qué está pensando. Porque esa llave capaz que la toma y está sin la compañera o sin el compañero. Y capaz que sus hijos no han logrado la vivienda. Es imposible, intransferible, ¿no? Pero lo cierto es que esa película que veíamos siempre, o que nos habíamos acostumbrado, ya no la vemos. No se ha entregado nada, no se ha construido nada. Nada. Lo decimos siempre y desde la ONASPU no nos vamos a cansar de reiterar. Para este plan quinquenal había la propuesta de adquirir 607 viviendas. No se licitó ninguna, no se entregó ninguna. Ahí estamos viendo viviendas, por ejemplo, las de Minas, ¿no? Sí. Era una calidad, aparte, tremenda, ¿no? Néstor... Ahí están las llaves. A ver, en esto también hay algo más para tener presente. Las mujeres vivimos más. ¿Pero en qué condiciones? Porque el 90%, si no es el 99%, que van a vivir solas a las viviendas, son mujeres. Son mujeres, sí. Entonces, vivimos más. Bien, ¿en qué condiciones? Porque incluso estas leyes es un recorte principalmente a la mujer. Cuando se le entrega la llave en la vivienda, ese es el momento más lindo, ¿verdad? Por la felicidad de ellos y por la satisfacción de los que estamos del otro lado al sueño cumplido. Pero no se ha construido ninguna en este periodo. Las que se entregaron fueron todas licitaciones de periodos anteriores, 2016, 2017, 2019. Cuando además la construcción de un complejo no se hace en 2 meses. No, porque lleva un estudio importante, vos lo conocés muy de cerca, hay que licitar, hay que ver planos, construir. Las licitaciones, entre licitar y construir, como mínimo lleva 3 años. Por el proceso licitatorio, el llamado, y hablando de licitaciones que no se compliquen, que ninguna empresa apele, que nadie, en un proceso licitatorio normal, sin complicaciones, 1 año y medio, lleva 2. Yo, o mal no recuerdo, se habló en algún momento de la casa de madera, que también hubo reparo de verdad, ¿no? En cuanto a eso, por todo lo que lleva, ¿no? El mantenimiento, la peligrosidad que es la madera, comparado, no hay que hablar con lo que fueron aquellos núcleos básicos evolutivos del 90, cuando era de Dolmenic, ¿te acordás? Yo prefiero no recordar la propuesta de las casas de madera, salvo que tengamos algún proyecto demostrado que es bueno para nuestros adultos mayores. Pero además ahí hay que cambiar la ley, porque hay una ley que indica la tipología de vivienda. Como yo te decía, que muchas de las cosas buenas, de esos cambios de tipología, de mejoramiento, de mejorar en qué terreno se construyen y la forma, se logró por esas reuniones que se mantenían de la Comisión Consultiva. Ministerio de Vivienda, BPS, ONASPU. Porque insistimos, la ONASPU es un brazo que muchas veces los gobiernos no saben utilizar. Un insumo importante, ¿no? Un insumo importante. El censo, Estela, va a dejar ese insumo importante para un gobierno, por ejemplo, conocer más. A ver, ¿qué más que las asociaciones de jubilados conocen la realidad de cada adulto mayor o del grupo en un pueblo, en un interior, ¿no? Pero un censo puede darnos ese... A ver, un censo es importante en un país, ¿verdad? Para darnos una realidad, varias realidades de envejecimiento. Acá, el Uruguay, vamos a hablar del Uruguay principalmente, envejecimiento de la vejez, ¿verdad? Niños con dificultades de aprendizaje, porque incluso yo lo hice y algunas preguntas que hacía era si había algún problema de comprensión.
o sufrimiento de alguna patología específica. Entonces, claro que un censo es importante. Después siempre está lo otro, ¿qué hacemos con esos insumos que nos dé? Porque si no creamos políticas públicas que sostengan a los adultos mayores, porque estamos en un envejecimiento de la vejez, tenemos el mayor envejecimiento poblacional en las mujeres, la mayor vulnerabilidad en viejos y niños. Bien, ¿qué vamos a hacer con todos los datos? La desocupación, Néstor, el otro día a mí me decían, Fray Bentos, o sea, el departamento de Río Negro es el segundo departamento con mayor desocupación. ¿Qué medidas? Claro. Ahí no tenemos que esperar llegar a los resultados del censo, ahí habría que tomar medidas inmediatas, ¿verdad? Porque además me reconoció, porque fuimos recibidos, como te decía hoy, por el señor intendente, y reconoció que esos hogares que están sin trabajo, las personas más jóvenes, se sostienen con las jubilaciones o pensiones, por más magras que sean. Lo seguro de todos los meses. ¿Está? De los jubilados o pensionistas. Y que se sostienen más. Hoy las almacenes, que nosotros lo decimos siempre, Néstor, de los barrios la cadena más vulnerables que en el centro de Fray Bentos. Claro. ¿Por qué? Porque el del centro de Fray Bentos de pronto puede cruzar la frontera y comprar. Tal cual. Yo no lo califico ni bien ni mal, no estoy calificando. Pero el otro no tiene poder de cruzar la frontera y sigue yendo el día a día al almacencita del barrio. Entonces, las jubilaciones y pensiones, Néstor, se consumen, se gastan en el almacén del barrio, en la feria, en el supermercado, o como tú muchas veces bien lo decís, en un regalo para un nieto. Entonces, antes que los resultados del censo, que siempre en un país, reitero, son datos importantes, creo que debemos de tomar medidas que no pueden esperar ni siquiera el procesamiento del censo. Estela, en 3 horas nos encontramos en Monte Carlo, en CX20, para compartir la voz de UNASPO en radio, pegadito al informativo Cori, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo no? Y escuchar también la opinión de mucha gente por el 098-982-800. Bien. Gracias por lo de hoy. A ustedes. Y como siempre. Larga vida, Néstor, y larga vida. Nos reencontramos en 7 días para compartir UNASPO TV aquí en la red. Que pasen bien.